Buenos días, hoy 17 de octubre de 2019, siendo las 9:45 de la mañana, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, se constituye en audiencia en el radicado número 11-001-60-00-000-2015-01203, número interno 244296, en aras de dar continuación a la audiencia de juicio oral dentro de la actuación que se sigue contra la ciudadana Ingrid Moller Bustos por las conductas punibles de usurpación de aguas en concurso heterogéneo con daño en los recursos naturales agravado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y explotación ilícita de yacimiento minero. Para efecto de registro de las partes se concede el uso de la palabra inicialmente a la Fiscalía. Un saludo cordial, señor juez, un saludo al señor secretario, demás partes intervinientes en esta audiencia. Mi nombre es Adriana Marcela Barrera Reyes, fiscal tercera especializada, el eje temático Medio Ambiente y Recursos Naturales, adscrita a la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos. Direcciones de notificación ya se encuentran en audios anteriores. Muchas gracias, señor juez. ¿Quién la acompaña, doctora? Me acompaña el representante de víctimas. Se presenta, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días a los demás presentes. Jessica Pacheco Pacheco, apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Señor juez, y... pues sí, eso iba. Señoría, buenos días para todos los presentes también. Mi nombre es Hernán Cano Salazar, intervengo en el proceso como apoderado de víctimas y víctima. Mis anotaciones particulares y profesionales están consignadas en el expediente. Y me acompaña, señor juez, el doctor Humberto Silvera, hidrólogo, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal, le solicito su autorización o su permiso para que apoye a la Fiscalía, acorde a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo 396 del Código Procedimental, y me pueda apoyar como hidrólogo, como quiera que es perito hidrólogo. Preséntese, por favor. Buenos días, mi nombre es Humberto Silvera Pinzón, cédula 79-536-257. Pertenezco al Departamento de Criminalística, Grupo de Arquitectura, Ingeniería Civil y Topografía. Soy ingeniero civil con maestría en Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente. Es para brindarle apoyo en el desarrollo de la... Sí, para el desarrollo de la audiencia, para el tema del peritaje del testigo que va a presentar en la defensa. Muy bien. Se presenta Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Cordial saludo al señor secretario, a la señora fiscal, defensor de víctimas, la defensora de la CAR, a los demás presentes, a la defensa, Maritza Pinto Guerrero, procuradora 22 judicial 2 penal. Soy asignada como agente especial, mis datos ya reposan en la carpeta. Muy bien, se presenta la defensa. Su señoría, buenos días. Habla César Augusto Londoño Ayala. Muy bien, presentadas las partes con interés, debe darse continuación, o en esta oportunidad es para dar continuación con el debate probatorio a cargo de la defensa. Señor defensor, ¿a quién convoca en esta oportunidad o a quién ha convocado? Su señoría, está presente el testigo Andrés Camilo Cardona Zapata, testigo perito. Muy bien, se presenta, por favor. Active el audio, por favor. Buenos días para todos. Este ya nos queda registrado en el audio. Muy bien. Mi nombre es Andrés Camilo Cardona, cédula 1128-448-830, especialista en aprovechamientos hidráulicos y magíster en ingeniería. ¿Cédula? 1128-448-830. Muy bien. Presentadas las partes con interés en esta audiencia, debe dejarse o se le pone presente al señor Andrés Camilo Cardona que el Código de Procedimiento Penal en el artículo 383 consagra la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se le solicite. En ese orden de ideas, señor Andrés Camilo Cardona Zapata, se le pone presente la obligación moral, constitucional y legal que tiene toda persona residente en Colombia de brindar su colaboración con la Administración de Justicia cada vez que sean requeridos.
Esta obligación tiene una excepción consagrada en el artículo 33 de la Constitución Política y en igual sentido en el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, que reseña que nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ni en contra de su cónyuge, compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad o primero civil. Por tanto, se le pone de presente que esta actuación o este juicio se adelanta contra la señora Ingrid Moller Bustos. Informe a este despacho si tiene algún grado de familiaridad o parentesco con la acusada. No. Muy bien, no señor. En ese orden de ideas está usted en la obligación de rendir testimonio, motivo por el cual se le pone de presente el contenido del alcance del artículo 442 del Código Penal, que reza en punto del falso testimonio, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Quiere decir lo anterior, que incurre en el delito de falso testimonio no solamente la persona que falte a la verdad en su declaración, sino además la persona que calle, omita, oculte o tergiverse la verdad. ¿Tiene claridad frente a esta advertencia? Sí, su señoría. Bien, en ese orden de ideas se ponen de pie para juramentar al testigo. Conforme a las anteriores previsiones, se compromete señor Andrés Camilo Cardona Zapata, con este estrado judicial bajo la gravedad del juramento, a decir la verdad respecto de los hechos que le conste y de los que se le vaya a preguntar en esta audiencia. Sí, su señoría. Bien, juramentado el testigo, pueden sentarse. Y señor defensor, su testigo. Gracias, su señoría. Recuérdenos su nombre completo, Andrés. Mi nombre es Andrés Camilo Cardona Zapata, ¿Qué edad tiene? 30 años, ¿Tiene familia? padres y hermanas. ¿Usted qué estudios ha adelantado? Soy ingeniero civil, especialista en aprovechamientos de recursos hidráulicos y magíster en ingeniería. ¿De qué universidad? Universidad Nacional, ambos los 3 títulos. Bien. ¿A qué se dedica? Actualmente soy funcionario público, trabajo en empresas públicas de Medellín. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. ¿Qué funciones cumple en empresas públicas de Medellín? Soy diseñador de acueducto de alcantarillado y presto estudios transversales, o sea, de hidrología e hidráulica. ¿Un estudio transversal qué es? Es un estudio especializado, sino que en la empresa hay, digamos, proyectos que son de rama general, o sea, de ingeniería civil y sanitaria. Lo que hacemos nosotros es que trabajamos transversal a ellos, por ejemplo, para solicitar permisos de ocupación, concesión de agua, modelación de hidrología e hidráulica. Adicionalmente al pregrado y el posgrado, ¿ha cursado algún otro estudio de carácter académico? No, ¿Capacitado? ¿Cursos, seminarios, diplomaturas? no, ¿Ha sido docente? sí, ¿En qué universidades? en la Universidad Nacional. ¿Se ha dedicado a la labor de capacitación ya usted como conferencista? No, como ¿Tiene conferencista. publicaciones? Sí, ¿Qué publicaciones? tengo una tesis sobre modelación bidimensional del río Medellín bajo contaminantes. Aparte de haber laborado, o estar más bien laborando con EPM, ¿dónde más ha trabajado? Trabajé 1 año y medio en Corantioquia, que es la CAR de Antioquia, y empresas privadas. ¿Cuánto tiempo trabajó en Corantioquia? 1 año y medio. ¿Qué funciones cumplía allí? Revisión y realización de estudios técnicos de ocupación de cauce. ¿Sabe usted por qué se encuentra en este recinto? Sí, señor. ¿Ok? Para una opinión pericial sobre un caso de una mina del santuario. Dice usted una opinión pericial. ¿Qué clase de opinión? Técnica. Técnica En referida hidrología e hidráulica. ¿Solo en hidrología? E hidráulica. E hidráulica. Sí. Ya. Usted nombró el santuario. ¿Dónde queda ese sitio? ¿Qué es eso? La mina del santuario queda en La Calera. ¿En la calera de Sí. dónde?
Eso es el occidente de La Calera, o sea, aquí en los cerros orientales de Bogotá. ¿Usted estuvo allí presente? Sí. ¿Ejerciendo qué labor? En Se, esa rea- mina. se realizó una visita técnica el 20 de septiembre del ¿Por qué 2000. realizó esa visita técnica? Porque un estudio tiene que estar basado en información tanto primaria como secundaria. Por tanto, no solamente se hace necesario pues consultar las bases cartográficas y toda la información secundaria que se tenga, sino realizar una visita para constatar realmente el estado de, en este caso, de un cuerpo de agua. ¿El objetivo de su presencia en ese sitio era cuál? Tomar en primera mano información primaria sobre el cauce de interés. ¿El cauce de interés qué quiere decir con eso? El cauce de la quebrada, en este caso es la quebrada local. Ya. Y aparte de esa visita y ese propósito, ¿qué más hizo? Pues realmente eran dos propósitos. El primero era la identificación de la red hídrica en dicho lugar. Y el segundo, evaluar los impactos que se tienen, puesto que allí se encuentra actualmente una construcción de esclusas. Después de esa visita, ¿qué más hizo usted con relación a la opinión que usted mencionó anteriormente, vinculada con el estudio hidráulico e hidrológico? No, lo que se hizo fue tomar esta información primaria y contrarrestarla con la información secundaria que se tiene aquí, en el caso particular el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de La Calera y del Plan de Ordenación y Manejo de la Subcuenca del río Teusaca, además de la revisión de las cartografías antiguas del IGAC. Bien. Ordinariamente, y sin referirnos frente al caso de la mina del santuario que usted visitó, ¿cómo se realiza regularmente un estudio de ese carácter, tanto hidráulico como hidrológico? Empecemos por el hidráulico. ¿Cómo se adelanta? Bueno, pero me gustaría arrancar por el hidrológico y dependiendo, digamos, depende del trámite del permiso. Por ejemplo, aquí pueden haber dos tipos de permisos, que es un trámite de ocupación de cauce y un trámite de concesión de agua. Para ambos la hidrología es diferente. En la ocupación de cauce nos interesan mucho los caudales máximos que puede presentar un cauce, mientras que en la concesión del agua nos interesan más los caudales mínimos, ya que nosotros tomaríamos agua de ahí después de un debido pues permiso. ¿Esos permisos quién los otorga? La CAR. Posterior a esto, lo que se realiza es esa calibración de caudales y una modelación hidráulica. ¿Qué le interesa a la Corporación Autónoma Regional? Que de condiciones existentes del cauce a condiciones proyectadas después de la construcción de una infraestructura, sea esclusa, sea cabezote para descarga, sea puente peatonal, box culvert, se permanezcan en gran parte las medidas o la adecuación hidráulica, es decir, que se conserve de alguna medida una velocidad parecida a la que existía antes y unas profundidades también parecidas a condiciones existentes. Vamos a hacer una diferenciación para darle más claridad a su explicación. ¿Qué diferencia hay entre el estudio hidráulico y el estudio en hidrología? El estudio hidrológico tiene como fin obtener los caudales para transportarlos en un cauce, sean mínimos o sean máximos. El estudio hidráulico lo que pretende es realizar a partir de una simulación, obtener unos parámetros físicos del cauce, que en este caso son velocidad y profundidad. Esos son los parámetros físicos, sí, hidráulicos. Sí. Dijo ahora que relacionado con el campo hidrológico se determinaban caudales máximos. ¿Qué significa eso? Caudales máximos. Cuando hablamos de caudales máximos, cabe anotar un término que se llama tiempo de retorno. Tiempo de retorno lo que indica es una probabilidad de que de aquí, por ejemplo, a 100 años se pueda presentar un caudal. Hoy por hoy las CAR obligan a modelar y a diseñar bajo un tiempo de retorno de 100 años.
¿Y un caudal mínimo? Un caudal mínimo de la misma manera que se hacen los máximos, se hace pero para un caudal mínimo de 100 años. Quiere decir que es un caudal que se va a presentar por lo menos una vez cada 100 años. Ingeniero, como son conceptos, entiendo, de física y de otras materias, ¿podría usted ser ilustrativo si su señoría nos da licencia y permiso para efectos de que haga una explicación para una mejor comprensión de lo que se quiere con relación a la pericia en concreto de esos conceptos? ¿Podría hacerlo, ingeniero? Sí, ¿Estaría en capacidad? Su señoría, para efectos de una mejor claridad de los conceptos que acaba de mencionar y de otros adicionales, la defensa solicita que el testigo perito pueda acercarse al tablero para ofrecer una explicación mucho más puntual y clara. Si lo requiere para transmitir de mejor manera lo que nos pretende ilustrar, pues está autorizado. Gracias. Para dar. Entonces, vamos a ubicar. Ubiquemos en lo posible un recurso hídrico para explicar estos conceptos, ¿de acuerdo? Sí, mira, rápidamente, un ciclo hidrológico se Por compone... favor, no le da la espalda a su señoría. No, se no, no compone se preocupe, por aquí. doctor, tranquilo. Lo que necesito es que quede ahí. Si demanda mejor ubicación para el tablero en la forma como estaba, hágalo tranquilo. Lo importante es que me deje ver los gráficos que vaya a realizar. Gracias. Y la explicación que esté anunciando. Bueno, como estaba hablando, existe un ciclo hidrológico que lo que demanda es cómo se transforma el agua dependiendo del transporte que se genera tanto en la atmósfera como en la tierra. Sí. Hasta ahí, grafiquemos ese ciclo hidrológico. Entonces, por ejemplo, en este caso, el ciclo hidrológico, como bien lo dice, es un ciclo, entonces se puede iniciar desde cualquier sector. Inicialmente lo que tenemos es que a partir de precipitación de las nubes, esta agua se precipita pues digamos en la tierra, en cauces, transportándose por cauces. Mucha de esta agua escurre directamente, es decir, superficialmente por los cauces, pero también gran parte de ella se infiltra a unos lechos rocosos que de ahí posteriormente pueden generarse nacimientos de agua, lo que llamamos nacimientos de agua. A partir de esa precipitación. Sí. A partir de esa precipitación que se junta con algo aquí que se llama caudal base. Quiere decir que la misma quebrada, si es una quebrada, tiene un caudal, un pequeño caudal que siempre es continuo, pero está por debajo, está en lecho rocoso. Definamos eso, caudal base. Pero permítame, doctor, para que la idea nos quede completa, porque nos está haciendo explicación de un ciclo. ¿Ya culminó con la explicación del ciclo? Sí, pues aquí no me faltaría solamente decir que después de que sale superficialmente ocurre el último proceso, que es la evapotranspiración. Quiere decir, la evaporación desde los cauces, los cauces y la transpiración de agua que haya caído en plantas. Esta agua vuelve a subir y por condensación, por evaporación, vuelve a construir una nube y se repite el ciclo hidrológico. Tenías ahí razón su señoría, entonces retomemos. Numere simplemente los factores del ciclo. Aquí podríamos tener el primero, el segundo sería la escorrentía superficial, el tercero la unión con el caudal base, si estamos hablando de una quebrada, y la cuarta la evapotranspiración. Así se completa el ciclo, básicamente. Sí. Bien. Entonces, ubiquémonos una vez más, me imagino, si estoy en lo correcto, en las profundidades de las rocas, en las filtraciones. Sí. Perfecto. Y vamos ahí. Entonces, el agua se filtra. ¿Qué sucede luego? Gran parte se filtra, dependiendo pues del suelo en el que estemos. Esta agua, junto con la escorrentía directa, superficial, más el caudal base que tiene, si es un cuerpo de agua, se genera un afloramiento. Y el mismo transporte del agua en el cauce. Para tener claridad, al menos yo, sí. En este punto, el caudal base es subterráneo. Sí, en el subsuelo. Listo. Entonces estamos allí, con esa fuente hídrica, se podría decir así, en el subsuelo. Bien. Sí. Y de ahí brota un nacimiento. Sí. Bien. Siga, por favor. Ya, este nacimiento ya se alimenta directamente de la escorrentía y es lo que genera... Perdón, disculpe que lo interrumpa.
¿Escorrentía qué es? Escorrentía directa. Escorrentía directa es Definamos el escorrentía. transporte de agua durante un recorrido de una geometría geomorfológica, o sea, lo que llamamos un cauce o una vaguada. ¿Cauce y vaguada son lo mismo? Sí, las corporaciones autónomas definen qué es un cuerpo de agua, si tiene agua tanto permanente como intermitentemente. Entonces la diferencia está ahí, radica ahí. Se le llama una vaguada cuando el flujo que transporta es intermitente. Sin embargo, para la autoridad ambiental sigue siendo un cuerpo de agua. ¿La escorrentía o el agua escorrentía es permanente o intermitente? Pueden ser las dos. Si tiene caudal base, estaríamos hablando de un cuerpo de agua permanente. Sí. Pero si no tiene caudal base, o sea, una simple vaguada, estaríamos hablando de igual es un cuerpo de agua, pero intermitente. Ahora, para ilustración, Andrés Camilo, le pido el favor que ubique el nacimiento del recurso hídrico y una desembocadura, un final, por favor. Tenga la bondad. Digamos que aquí descargaría a otra fuente hídrica. Descargaría es desembocar. Sí, esto es como un perfil y esto es como si fuera la sección de la quebrada donde desemboca. Un perfil, Sí. algo así. Sí. Sería el perfil por el cauce y aquí la quebrada que es a desemboco. Ahora, para efectos de comprensión, ubíquenos en los principales términos que se manejan, permítame la expresión, soy ignorante en el tema, del recorrido hídrico. O sea, cauce, no sé, sedimentos. Sí, mira, Los datos más importantes que conozca usted. hay un concepto técnico que se llama el número de Horton. Cuando ¿Me se habla, confirma nuevamente el nombre? sí, se llama el número de Horton. Lo que habla radicalmente es sobre eso. Cuando se tiene un nacimiento, el nacimiento puede desembocar a otra red hídrica y esta a su vez puede desembocar a otra red hídrica. Entonces, lo que normalmente pues conocemos, casi todas las redes hídricas pues son quebradas o caños, pero después de un cierto número de Horton se convierte en quebrada y más alto aún se convierte en río, ¿cierto? Ya después de este puede tener otra desembocadura y lo que está haciendo es que cada vez está aumentando más la cuenca aferente, es decir, cada vez recoge más caudal. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es el área aferente, es decir, que si en algún momento lloviese en algún punto de esta área, la gota va a hacer un recorrido tal que terminará en el cauce. Y aferente, para nosotros entenderlo, ¿qué sería? Aferente es que cualquier punto dentro de la cuenca, su transporte llegará a la red hídrica. Es decir, si estoy por fuera de la cuenca, tal vez esta gota de agua que caiga por fuera vaya a otra red hídrica. ¿Cauce qué es? Cauce es una expresión morfológica que se le atribuye a un cuerpo de agua o a una geomorfología que transporta agua, sea intermitente o permanentemente. ¿Qué son sedimentos? ¿Qué son sedimentos? Sedimentos es un material producto de un efecto tractivo, o sea, de la misma agua cuando realiza fricción con el lecho o con las paredes del cauce y desprende material. ¿Un caudal mínimo? ¿Qué es un caudal mínimo? Un caudal mínimo es un caudal que se puede presentar para una probabilidad o para un tiempo de retorno dado. ¿Una probabilidad de retorno dado a Sí. dónde? Es decir, la fórmula de tiempo de retorno es igual a 1 sobre la probabilidad. La probabilidad, o sea, la ocurrencia de un fenómeno. Entonces, la misma probabilidad puede ser igual a 1 sobre el tiempo de retorno. Entonces, por ejemplo, las autoridades ambientales obligan que para este caso sea máximo o sea mínimo, o sea, es decir, sea máximo para ocupación de cauce o mínimo para concesión de agua, exigen que por lo que se contemple hasta 100 años. Entonces, mira que esta es una probabilidad del 1%.
Es decir, que en 100, o sea, la probabilidad que ocurra ese caudal es 1%, es decir, que ocurra una vez en 100 años. Con eso se asegura la autoridad ambiental que tuviste en cuenta esos extremos, sea alto para la ocupación de cauce. Ejemplo, que para 100 años un caudal es alto, es decir, o sea que por ejemplo para un box culvert que se contemple una sección adecuada para que si ocurre este fenómeno el agua pueda transportarse por ese box culvert. Y en el campo contrario, para un caudal mínimo, quiere decir que debes contemplar el transporte de ese caudal mínimo para vos poder pedir a la autoridad algún caudal de concesión. ¿Y ese caudal mínimo es ese porcentaje? Para los dos casos es igual. ¿Y el máximo? No, o sea, estadísticamente es igual, o sea, lo que voy es, para los 100 años, digamos, si este es el tiempo de retorno y este es el caudal va aumentando al aumentar el tiempo de retorno. Pero para caudales máximos, pero para caudales mínimos pasa el efecto contrario. Es un tiempo, como es un tiempo de retorno para un caudal mínimo, lo que pasa es que cada vez va a ser más pequeño el caudal. Para caudales mínimos, concesiones de agua, caudales máximos, ocupaciones de cauce. ¿Cuál es la composición química del recurso, de los cuerpos de agua? Pues actualmente el parámetro primordial que se tiene en un cuerpo de agua es el oxígeno disuelto, pero dentro de la ecuación del oxígeno disuelto, cuando hablo de oxígeno disuelto es qué tanto está oxigenado el agua, cuántas partículas o cuánto en volumen hay de agua por un metro cúbico de flujo. Pero dentro de esa ecuación está la descomposición de demasiados factores. Está, por ejemplo, la DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno. Está la DQO, están los sólidos totales. ¿Cómo un recurso hídrico pierde esa cantidad de oxígeno? O sea, ¿cómo pierde calidad del agua? ¿Cómo pierde? En varios casos es el extremo vertimiento o el inadecuado vertimiento de productos biológicos. Pues cuando hablo de productos biológicos estoy hablando de materia fecal, de vertimientos industriales, además de la estanqueidad del agua, pero estanqueidad por completo. Estanque. Sí, que esté ¿Y quieta. por completo? ¿Cuándo esté sucede quieta. eso? En agua quieta. No sé si de pronto han visto cuando ocurre, por ejemplo, en Hidroituango ocurrió un efecto de eso, creo que aquí también ocurrió en el río Bogotá y en varios embalses ocurre eso, y es que por la estanqueidad del agua se va perdiendo el oxígeno disuelto, porque cada vez las plantas, digamos en el lecho sea de un embalse, van atrapando más el aire, y lo que pasa es que los cuerpos de agua normalmente en su recorrido se oxigenan, porque digamos que chocan con piedras o con curvas de quebrada, las mismas curvas del cauce estimulan a que se produzca más oxígeno, pero cuando hay estanqueidad, cuando está quieta el agua, no ocurre lo mismo. Y el efecto de esto es, por ejemplo, la producción de estas plantas superficiales que se generan, que lo llaman babuchas, por ejemplo, que lo que habla es que esta producción de plantas lo que está haciendo es tomando todo el oxígeno que le queda al agua. ¿Es posible suministrar o controlar la cantidad de oxígeno de agua quieta? Sí, pero es, digamos, una forma, aquí en Colombia todavía no se maneja muy bien el tema, pero en Holanda básicamente lo que están haciendo es como si fuera prender un ventilador dentro del embalse. Bien. Ahora vamos a ubicar en el gráfico, ingeniero, en abstracto, ¿qué hace un experto en estos temas de hidráulica y además hidrólogo cuando hace un análisis de un cuerpo de agua? Entonces vamos a ubicarnos. Sobre ese cuerpo de agua que usted acaba de ilustrar, ¿cómo se hace o qué factores se tienen en cuenta para hacer el estudio hidrológico primero? Primero el hidrológico. Estudio hidrológico, en este campo lo llamamos los parámetros morfométricos. Los parámetros morfométricos lo que nos indican es, como lo dicen, la forma de muchos de los aspectos físicos que tiene la cuenca. Entonces, dentro del estudio hidrológico se tienen en cuenta varios parámetros morfométricos.
En los principales está el área de la cuenca, por aquí voy a dibujar como si fuera una quebradita. Entonces lo primero es tener el punto de interés a donde vamos a calcular los caudales. Nos interesa el área de la cuenca, que normalmente se expresa en hectáreas o en kilómetros cuadrados. Está la longitud del cauce en kilómetros. El ancho de la cuenca, la pendiente de la cuenca, la pendiente del cauce, que es diferente, porque contempla la pendiente desde el nacimiento hasta el punto de interés, mientras que la pendiente de la cuenca puede estar tomada desde digamos, desde el lindero pues, de la cuenca. Se tiene en cuenta esto, y un parámetro muy importante es el tiempo de concentración. Tiempo de concentración lo que indica es cuánto tiempo se demora una gota en caer dentro de la cuenca al punto, pues el tiempo máximo de caer una gota dentro de la cuenca al punto de interés. Con todos estos parámetros morfométricos se hace un análisis estadístico para obtener los caudales. Depende del área de la cuenca. Aparte de estos criterios, ¿se tiene adicionalmente para el estudio hidrológico algún otro elemento? Pues yo, a ver, estoy suponiendo teniendo ya toda la identificación de la red hídrica, Sí. Pero si no se tiene la red hídrica, se debe consultar. ¿Dónde? ¿A quién? Bueno, dependiendo pues de la locación, se debe consultar siempre el POT, el PBOT o el EOT del lugar, el PONCA pues que esté enmarcado en el lugar, en este caso pues era el PONCA de la subcuenca del río Teusaca. Se debe también contemplar planchas antiguas del IGAC. En este momento está la de la 1974 y 1981, y además de visita a campo. Ese factor que, no sé si lo pronuncie correctamente, Horton, ¿se incluye también en el estudio hidrológico? Sí. Y si le preguntara la evaluación o examen de carácter físico-químico también, ¿en el estudio hidrológico? No. Ese no. No. Bien. ¿Algún otro componente adicional para el estudio hidrológico? No, pues me cabe resaltar que pues para este caso el área aferente o la cuenca de la quebrada local. Todavía no vamos a ubicarnos en especial, eso estamos haciendo un ejercicio panorámico. ¿Algún otro elemento, No. ingeniero? Ahora vamos a ubicarnos también en la ilustración para explicar y que nos quede claro qué se tiene en cuenta para hacer un estudio hidráulico. Bueno, para un estudio, el principal insumo de un estudio hidráulico son estos caudales que calculamos acá. Hoy por hoy se utilizan dos metodologías para la hidráulica de un cauce. En este momento las autoridades regionales, digamos que obligan solamente a realizar una modelación en 1D. Cuando hablo de 1D es que yo tomo el cauce por secciones. ¿Qué es? ¿Una letra o representa alguna expresión? ¿Cuál, perdón? La D. ¿Es así o condensa una expresión? No, sí, una D es una dimensión. Una dimensión. Que sea tan elemental, pero eso tiene que quedar claro. Está bien. Lo que pasa es que en este momento hay pocos programas que hacen esas modelaciones 1D, porque digamos que ya estamos haciendo una transición al 2D, pero lo que contempla es, a partir de estos caudales, lo que se hace es, aquí voy a tratar de dibujar como una planta y un perfil. Este es el cauce en planta y este es el cauce en perfil. Vamos a aclarar ese concepto. Sí. ¿Qué es cauce en planta? Ya nos dijo que el de perfil es como de lado, ¿verdad? Sí, esto es como si fuera yo un helicóptero, estoy mirando el cauce desde arriba. ¿El de planta o el de...? Sí, el de planta. De planta, perfecto. Es cierto. Está mirando el cauce desde Tenemos arriba. agüita por acá. Y este es como si yo sacara un perfil por todo el eje del cauce. Entonces lo que hace el GECRAS es que a partir de una construcción de la batimetría, cuando hablo de batimetría hablo de topografía, pero en el cauce. Batimetría es levantamiento topográfico en el cauce. Se le dice batimetría. Entonces digamos que yo lo que hago es que yo tengo la batimetría, voy a pintar unas curvas de nivel que son como
lo que indica pues la altitud en cierto lugar. Entonces yo tengo la topografía de este cauce. Y lo que hago es que mediante un software muy utilizado que se llama GECRAS, que viene de Estados Unidos, se sacan secciones transversales al cauce. Secciones transversales al cauce. Claro, entonces una sección de esta, ¿qué puede originar? Una sección de esta bien dibujada quedaría como así. ¿Cierto? Entonces, el programa lo que realiza es que a partir de caudales que yo ingreso en este sector, suponiendo pues que el agua va de izquierda a derecha, me genera todas las alturas y velocidades en cada sección, porque cada sección tendría su altura y su velocidad única para toda la sección. Ahora sí, déjeme ver y explíqueme por qué no pude percibir qué era lo que estaba anunciando. Sí, entonces este era es un cauce en planta con unas curvas de nivel realizadas de un levantamiento topográfico y batimétrico en el cauce. Lo que se realiza son secciones cada 5 metros, por ejemplo, para obtener cómo es el cauce transversalmente. Y lo que se realiza es que estos caudales que se calcularon aquí en la parte hidrológica se incluyen en la abscisa, digamos, o en la sección más alta para realizar el transporte del agua. Entonces lo que hace el modelo es que a partir de secciones consecutivas y conservación de masa, o sea, que no se pierda el agua, que lo que entra salga, empieza a calcular todas las profundidades y velocidades en el cauce para todos los diferentes tiempos de retorno. En especial para cuál, de los 100 años. Es como dividir la quebradita cada 5 sí, metros. Sí, pero como digo, es algo que se está, hoy por hoy es digamos lo mínimo para usted pedir una ocupación de cauce. Pero hoy por hoy ya se están utilizando nuevas herramientas y es una modelación bidimensional. Este es un primer paso para estudio hidráulico. Sí. ¿Cómo se denomina ese primer paso? Hidráulica de condiciones existentes. Hidráulica de condiciones existentes. Sí. Bien, ¿qué más se hace un estudio de este carácter? Bueno, dentro de, digamos, que la información que se presenta en la parte hidráulica, entonces se hace una contraparte entre las condiciones existentes y las condiciones proyectadas. Es decir, qué implicaciones tendría para el cauce y el transporte de los caudales que alguien construya, por ejemplo, un puente peatonal acá, o un box culvert, o una descarga de aguas lluvias. Entonces se realiza la misma modelación teniendo en cuenta esa infraestructura. ¿Qué debe de presentarse en el informe? Que realmente la construcción de esa infraestructura, sea box culvert, paso peatonal, no genere una inadecuada hidráulica del cauce, o sea, no cambie sus condiciones en gran medida de sus condiciones existentes. Entonces démosle una denominación a ese factor como hidráulica de condiciones proyectadas. Es primero existente y ahora proyectadas. Perfecto. ¿Qué otro asunto allí se examina, ingeniero? Bueno, no, en cuanto a la hidráulica general, nada más. Ya pertinentemente en una ocupación de cauce, pues después de esto se tiene que mirar, dependiendo pues de la obra, un estudio de socavación. Bien, ¿qué es una esclusa? ¿Qué es una esclusa? Una esclusa es como son unos pequeños embalses consecutivos conectados a partir de unos canales escalonados. ¿Puedo decir que son muritos? Sí, o sea, lo que hace es que generan un control hidráulico. Expliquemos eso. Listo. Aquí. Entonces, por ejemplo... Trate, porque sé que es importante no darle la espalda a su señoría. Voy a tratar, o sea, ya no voy a dibujarlo en planta, sino voy a volver a tomar este perfil. O sea, es una sección por todo el lecho del cauce. Entonces yo digamos que en gran medida voy a poner acá como dos abscisas. Aquí sería como la altitud en metros sobre el nivel del mar. Y aquí digamos el abscisado. Que sería que como una longitud. El abscisado sería la longitud. Perfecto. ¿Qué son esclusas? Las esclusas son
como compartimientos a partir de unos pequeños diques donde el agua al escurrir busca estanqueidad, y aquí al rebosar el murito a partir de un canal escalonado controla, digamos, de alguna manera el flujo a una nueva esclusa, o sea, un nuevo compartimiento donde se estanca el agua hasta ganarle el nivel al muro y vuelve nuevamente a caer aguas abajo. ¿Qué función cumple una esclusa? ¿Qué función cumple una esclusa? Realiza el control hidráulico del cauce, es decir, de alguna manera trata de controlar el flujo del cauce, el transporte del flujo del cauce. Por ejemplo, en una fuente hídrica... Por ejemplo, en una presa es una gran esclusa. Sí. ¿Qué se hace en una gran presa? Se estanca el agua con fines de, pues bueno, pueden ser multifuncionales, puede ser en pro de, por ejemplo, tener altura de agua para generar energía, o en pro de acueducto. Si un curso hídrico desciende por una pendiente, ¿sí?, de 45 grados o más, ¿qué importancia tienen esas esclusas para controlar el transporte o el fluido? Sí, tienen dos ideales. Uno es el control del flujo. ¿Flujo es qué? ¿Recorrido? Flujo es la disminución de la velocidad. Ah, ya. Flujo. Mira que, claro, disminuye la velocidad. Yo hablo de caudal. Sí. Pero digamos que caudal es velocidad por área. Lo que pasa es, al yo tener estas esclusas, disminuyo la velocidad. Entonces, por ejemplo, me funciona como un control para una creciente de 100 años, por ejemplo, en este caso. Esa es una de estas. La otra es también la parte de sedimentos. Controla la sedimentación, porque esta infraestructura, digamos que de alguna u otra manera, al disminuir la velocidad, disminuye el efecto tractivo, o sea, disminuye la fricción con la que, o la cortante, bueno, es algo técnico, disminuye esa erosión o esa velocidad que el flujo hace en las paredes del cauce o en el lecho, tratando de desprender el material, ¿cierto? No es lo mismo tener en un mismo cauce una velocidad de 10 metros por segundo que puede barrer si tiene arcilla o limo, pues la constitución del cauce, a una velocidad, imagínense, de 0.01 metros por segundo, una velocidad tan baja que posiblemente no genere erosión en el cauce. Si las esclusas no se tuvieran en cuenta, en el ejemplo que le digo de una quebrada, sí, ubiquémonos allí, y esa quebrada no estuviera controlada por ese tipo de diques, llamémoslo de esa forma, ¿qué efectos acarrearía un curso hídrico en esas condiciones, sin estos controles? No, depende de las condiciones existentes. En unas condiciones normales. Es que están las dos, o sea, cuando se tienen, digamos, cauces de alta montaña, Sí. es muy posible que haya alta socavación. ¿Qué es socavación? Socavación, o sea, el desprendimiento. ¿Como erosión? Sí, erosión, o sea, esto para un transporte de mucho flujo puede perder el cauce, digamos, 2 metros. Quiere decir, el agua barrió el lecho y hizo el cauce más hondo, o sea, barriendo los sedimentos. Eso en alta montaña, o sea, en alta montaña ocurre mucho eso, pero en ocasiones en planillas de inundación sí no ocurre eso, porque la pendiente disminuye. ¿Qué otro efecto u otra consecuencia se puede originar a partir del no control con diques de la bajada de agua? Otro control, pero ¿contra qué? Socavación. Ya dijo sedimentación, socavación, Sí. ¿verdad? ¿Qué otro factor? La velocidad, entendí. Bueno, en una concesión de agua podría ser benéfico tener esto porque nos ayuda a controlar realmente cuánto es la altura del flujo en ciertos sectores. Y de ahí se puede desprender de una manera más fácil un caudal concesionado. O sea, no es fácil para, digamos, uno tomar agua de un cauce sin tener una infraestructura. Es como quitarle un pedacito del flujo al flujo que tiene el cauce. O sea, hay que hacer algo en este momento. Pues,
Hoy por hoy se utilizan varias cosas. Esta puede ser una forma, otra forma es, no sé si han visto las pequeñas centrales hidroeléctricas, que es el mismo cauce, pero tiene un azud y tiene una rejilla aquí en la corona. Entonces el agua se estanca y cuando llega acá se mete el agua por la rejilla, ya se va pues para otro lado y aquí escurre el agua que sobra pues. ¿Existe alguna diferencia entre cauce y caudal? Sí. ¿Qué diferencia? Cauce es la expresión morfológica. Caudal es una medida de volumen en tiempo. Volumen en tiempo. Por eso se expresan metros cúbicos por segundo, litros por ¿Eso segundo. puede decirse que es como un recorrido? Sí, es una taza. Es una taza, es como que es cada cuánto pasa un metro cúbico de agua. El caudal. Sí, usted tomando la foto en el cauce, usted estando aquí parado, se para acá y empieza a contar cuántos metros cúbicos pasan, por ejemplo, en un segundo. Eso hace parte del estudio hidrológico. Sí, y hidráulico. También. Sí. ¿Qué es un reservorio? Un reservorio es un cuerpo natural o artificial, porque puede ser natural en cuanto a lagunas, pero artificial en cuanto a un almacenamiento pues antrópico, o sea, construido por el hombre, que lo que realiza es la obtención pues, de flujo con muchos fines. El más particular es la decantación de sedimentos, o sea, ayuda a clarificar el agua. ¿Puede en algún momento generarse vida en los reservorios? Sí, y volvemos al tema de que es una vida más anaeróbica. Lo que hace es robarse el oxígeno, pero sí, sí puede generarse. Habló al inicio de su declaración de un término que fue calibración del caudal. ¿Qué Sí. significa calibrar el caudal? Bueno, calibrar el caudal es porque esta hidrología tiene dos fases. Si el área es muy grande, si el área de la cuenca es muy grande, estamos hablando, por ejemplo, un área grande del río Amazonas. O si el área es muy pequeña. Entonces, cuando se habla de pequeña es que es menor a 2.5 kilómetros cuadrados. Y a grande es cuando es superior a esto. Entonces, digamos que para colocarlo en términos más sencillos, vamos a utilizar que para cuencas menores a 2.5 kilómetros cuadrados, se utiliza esta sencilla ecuación, que lo que habla es que el caudal está en términos de una C escorrentía, o sea, la impermeabilización que tiene el suelo en la cuenca. Por decir, no es lo mismo que llueva en una villa, donde todo se va a escurrir, a que llueva en un tipo de suelo, por ejemplo, una arcilla expansiva que se chupa el agua. Quiere decir que es menor el caudal de escorrentía, o sea, el caudal superficial, como ya lo vimos. Entonces, este es como el coeficiente de escorrentía que está muy asociado a los usos del suelo, por ejemplo, que se encuentran en el POT. Bueno. El área de la cuenca, que en este caso esta es para menor a 2.5 kilómetros cuadrados. Y el I, que es la intensidad, es la que confiere acá. Esta intensidad depende de una estadística que se obtiene de mediciones de precipitación en una estación cercana. Sí, ¿Una estación? Una estación de precipitación es que, bueno, hay de muchos tipos, pero lo que hacen es que diariamente toman toda el agua, digamos, pues, es en una medida unitaria. ¿Cuánta agua se puede acumular en una medida unitaria todos los días? Por eso hablamos de que, por ejemplo, en Colombia existe un comportamiento bimodal. Pues bimodal es que tenemos dos picos, uno en mayo y otro en octubre, de invierno. Por eso conocemos eso, porque todo esto sale de estar acumulando datos de precipitación diaria en varias estaciones de Colombia. ¿Esas estaciones las controla alguna institución? Sí, realmente varias. En este momento, y más que todo pues en Medellín, están estaciones de EPM, pero en general el IDEAN es el que maneja las estaciones en Colombia. Su señoría, hasta aquí la defensa ha hecho la
respectiva acreditación del ingeniero Andrés Camilo Cardona Zapata como conocedor y experto en la materia. Dada toda la conceptualización y explicaciones brindadas, la defensa solicita que se tenga como perito a esta persona con la finalidad de exponer en concreto ya el informe o la base de opinión pericial que presentó para el caso de este juicio. Bien, en ese orden de ideas, conforme la exposición realizada por el ingeniero Andrés Camilo Cardona Zapata, en efecto surge procedente reconocer como perito al citado ciudadano, razón por la cual, señor defensor, pues continúe con su Gracias, práctica señor. testimonial, su práctica probatoria. Bien, entonces ahora sí vamos a ubicarnos en esa mina del santuario que usted mencionó anteriormente. Y mencionó una quebrada de local. ¿Qué fue esa quebrada? ¿Queda ubicada ahí en ese sitio? Sí, ¿Y fue a hacer usted parte o todo lo que nos explicó con antelación? Sí. Bien. ¿Usted recuerda cuándo hizo esa visita? Sí, 20 de septiembre del 2016. Bueno, por ahora no miremos, Andrés, sino lo que recuerde, y ya más adelante, si es necesario, que seguramente lo va a hacer, le exhibiré el informe. Y su trabajo de campo también ya nos anticipó eso. Con los datos del trabajo de campo recolectados, que supongo que tienen que ver con todo lo que explicó anteriormente, adicionalmente, ¿qué hizo? Con esa información de campo, ¿qué hizo? Permítame, doctor. Si más adelante le va a trasladar el documento como tal, apaguemos el video y mientras tanto para que tenga mayor... Sí, su señorita. Entonces, por favor, ¿qué paso dio? Bueno, en primera instancia, lo que se hizo fue una visita de campo y paralelamente se obtuvo información de carácter pública para la identificación definitiva de la red hídrica dentro del lote de la mina del santuario. ¿Con base qué documentación hizo usted esa identificación? Bueno, como lo dije anteriormente, utilicé esta visita de campo como información primaria y como información secundaria. Se obtuvo curvas de nivel, red hídrica, de tanto del POT del municipio de La Calera como del PONCA, que es el Plan de Ordenación y Manejo de la subcuenca del río Teusaca, además de las planchas antiguas del IGAC. A ver, PONCA, POT, IGA, PONCA. ¿Esa sigla qué quiere decir? POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Sí, PONCA. POT, PONCA, Plan de Ordenación y Manejo. Aquí es de la subcuenca del río Teusaca. Realmente no debería ser PONCA, pero se le denomina ya, pues se le denomina generalmente a un PONCA, a un plan integral de una cuenca de gran tamaño. ¿Qué importancia tiene para el estudio de los cuerpos hídricos del santuario? Sí. Tener presente, bueno, no sé, la documentación de POT, PONCA e IGAC. ¿Qué importancia tiene? Actualmente muchos de los cauces que se presentan han tenido modificaciones, naturales o antrópicamente. Cuando hablo de naturales, hay un término que se utiliza que es madre vieja, es decir, a los cauces que son muy meándricos, o sea, que parecen una culebra. Eso es meándrico. Eso es meándrico. Culebrea. Culebreo. En estas culebras hay veces, porque el cuerpo de agua hace esas culebras para disipar energía. En muchas de estas ocasiones lo que hace es que, digamos que pasa de una curva a otra y digamos que cambia la morfología del cauce, o sea, el alineamiento del cauce. Por eso es necesario utilizar información secundaria para constatar realmente en el tiempo cómo ha estado el cauce en la mayoría del tiempo. Por ejemplo, Permítame, doctor, qué pena, para tener claridad. Sí, su señoría. Recuérdeme, por favor, ¿para qué la verificación del PBOT, del PONCA y del IRAC?
Porque en estas aparece con levantamiento topográfico a diferentes escalas. El del PONCA, por ejemplo, en este caso es a una escala menor que el POT, del levantamiento topográfico tanto de curvas de nivel como de alineamientos de cuerpos de agua. Listo, continúe, doctor. Gracias, señoría. Adicionalmente a esta información, ¿qué otra tuvo presente para el estudio del cuerpo hídrico de la mina del Santuario, como usted la denominó? Bueno, aparte de esta información, se obtuvo información de la precipitación multianual, diaria multianual, de estaciones... Multianual varios años. Sí, todos los días de varios años. Todos los días de varios años. De estaciones cercanas a la cuenca. ¿Algún otro componente? No. Bueno, ¿Documentos? No, era una ortofoto. Una ortofoto que se levantó con LIDAR. ¿Por qué se llama ortofoto? Pues es un tema más del sistema de información geográfica. Lo de orto es porque la tomada, digamos que la fotografía es de forma ortogonal, o sea, como a 90 grados con la línea del terreno. O sea, se mira como desde arriba. Eso, realmente es un avión que tiene un láser y toma 8 puntos por metro cuadrado. 8 puntos. ¿Qué pueden ser esos 8 puntos? 8, por ejemplo, 8 altitudes. 8 altitudes. Entonces lo que hace es recopilar mucha más información. O sea, un levantamiento en LIDAR es mucho más preciso que una en topografía convencional. Bien. Y el otro término que no se lo alcancé a captar como complicadito, ¿cuál fue el que mencionó? Orto, y dijo algo más, diciéndole yo que documentos había tenido presentes para el propósito del análisis de los recursos hídricos. Pues las estaciones, ¿o no? Bueno, las estaciones ya lo explicó. No, la ortofoto. Bien. Entonces, teniendo eso presente, ¿qué paso dio usted seguidamente? Bueno, lo que hice fue en programas de sistemas de información geográfica, como son en este caso, por ejemplo, ArcGIS o QGIS, que es de licencia gratis. Perdón, ahí viene otro. Sistema de información geográfica. Esas páginas son estatales. Es decir, no, pero eso es un concepto, esto es como decir hidráulica. Sistema de información geográfica es por decir hidráulica, pero es la forma en que se puede procesar capas o levantamientos de una forma ortogonal. ¿Esos programas se pueden llamar así? Sí. ¿Esos programas están autorizados para hacer ese tipo de estudios en el campo de la hidráulica y la hidrología? No, en el campo del sistema de información geográfica. ¿Qué contiene el sistema de información geográfica? ¿Qué factores aparecen allí que propendan por el desarrollo de la evaluación? A ver, el sistema de información geográfica es, por decir, un Google Earth. Creo que todos han visto Google Earth. Lo que pasa es que se hace más fácil obtener y traslapar información que constituye o que construyen los mismos municipios de una forma plana. Entonces, lo que hacen estos programas es que de una forma plana uno puede traslapar, digamos, ortofotos, capas de barrios, redes hídricas, curvas de nivel, usos del suelo. Ingeniero, vamos a definir ese traslapar. Sí. Entonces, cuando se habla de traslapar es de mirar varios tipos de información, digamos, independientes, con una sola mirada integral. Entonces, como ya te dije, un programa de sistema de información geográfica lo que hace es mostrarme de una forma plana, o sea, desde arriba, como lo que hablamos de la ortofoto, qué hay en una zona. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tuviera una capa de municipios donde este es un municipio, este es otro municipio, este es otro municipio, esta es una capa. Pero tengo una capa exactamente igual, pues en las mismas medidas, donde solamente aparece las redes hídricas. Tengo, por ejemplo, otra misma capa del mismo lugar, pero solo las curvas de nivel.
Entonces lo que se hace en estos programas es traslapar o superponer cada una de estas capas, ¿cierto? Denotando información, como cuál, como si alguien se quisiera preguntar, este pequeño afluente, ¿dónde está ubicado? Entonces lo que hace uno es que corre esta capa para acá y se da cuenta que está acá. Y si la corre para acá, se da cuenta que está acá. Entonces usted, a partir de esa información, usted puede tomar varias decisiones, ¿cierto? Una, por ejemplo, si la topografía realmente está mostrando el cauce. Si, por ejemplo, un cauce está dentro de un municipio que vos pensés que está. Adicionalmente digamos, a esta dinámica de, no sé si sea correcto decir, de traslado, ¿qué más se hace con el sistema? Bueno, bueno, aparte de esto, con el software lo que se hace es la obtención de los parámetros morfométricos. O sea, cálculos, o sea, matemáticas, ¿sí? Sí. Y esos cálculos tienen que ver con lo que usted nos mencionó. Claro, por ejemplo, si esto es una red hídrica, ¿cuál es la cuenca? No hay un mapa de cuencas. Bueno, realmente sí, pero como yo puedo hacer el análisis en este punto, o en este, yo puedo tener infinidades de cuencas. Es decir, que la cuenca se construye de manera, o sea, no está una información ya dada de una cuenca, sino que vos tenés que hacer a partir de herramientas el cálculo de la cuenca aferente. Entonces, es en este caso donde estos softwares tienen mucha validez por lo que son capaces de realizar a partir de curvas de nivel un modelo tridimensional, y a partir de ese modelo tridimensional se hace como la delimitación de la cuenca. Eso lo hizo usted para el caso Sí. de los cuerpos hídricos en Sí. el santuario. ¿Usted ese conocimiento lo plasmó en qué? ¿Cómo plasmó todo ese razonamiento, esa evaluación, ese estudio? Bueno, pues el objeto, pues como lo que se obtuvo, mapas. Sí. Mapas, su concepto. Sí. Eso lo plasmó, ¿por qué medio? O sea, ¿por cuál software? ¿Por cuál software? No. Bueno, sí, ¿cuál software? Bueno, el software es QGIS. Se llama QGIS. Escribimos, por favor. QGIS. Eso es en inglés. Esto es lo mismo que dije ahorita, SIG. Sistema de Información Geográfica. Sistema de Información Geográfica. ¿Sabe usted si el IGAC utiliza ese sistema? No, realmente y existen, sino que varias autoridades tienen usted puede crear un geoportal. Digamos que sí tiene base de estos programas, pero no son exclusivos de este programa. Usted presentó un informe con el conocimiento y el concepto que le mereció la visita de campo al santuario. Sí. ¿Usted recuerda, grosso modo, sin ser detallado, qué contiene ese informe? Bueno, ese informe en términos generales tiene como el objeto de la opinión pues pericial, tiene en cuenta los software utilizados, tiene en cuenta el cálculo de una hidrología en este informe para caudales máximos y una hidráulica en un modelo bidimensional. ¿Usted recuerda ese informe, qué cantidad de páginas tiene? No, por ahí unas 5 o 6 páginas. 5 o 6 páginas. ¿Recuerda? No. Usted, aparte de lo que acabo de decir, ¿recuerda qué otro concepto plasmó en esa base de opinión? No. Bien. Su señoría, dado que la defensa necesita hacer unas puntualizaciones con relación al contenido del informe que presentó Andrés Camilo Cardona Zapata con relación a los cuerpos hídricos de la mina El Santuario, la defensa solicita la exhibición de ese informe con los propósitos de refrescar memoria y 2, rendir una mejor explicación al tema relacionado con esos cuerpos hídricos. Proceda, señor defensor, previo traslado a las Sí, demás señor. partes.